Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Vamos a dar inicio a un nuevo editorial semanal político. Como observarán en el título, en este caso la reflexión va a estar eh, exclusivamente dirigida a la crisis pesquera con epicentro en Puerto Madryn, en nuestra provincia, pero que en realidad se desarrolla a lo largo de todo el litoral marítimo nacional. Bueno, esta reflexión está siendo grabada el lunes 16 a las 13 horas aproximadamente. Vamos a ver a qué hora la podemos subir. Y como siempre te digo, bueno, antes de comenzar, suscribite al canal, apretá la campanita, comentá, ponele me gusta. En los últimos días han habido varias notas sobre el tema en el canal y en el blog de Prosa Urgente y también en el muro de Facebook de Prosa Urgente. Miren, no puedo comenzar esta reflexión sin antes advertir una cuestión que me parece muy importante, porque estamos hablando de un espacio de reflexión política en la provincia de Chubut, como fue este proyecto de los editoriales que comencé hace aproximadamente 3 meses. Hay tres situaciones en realidad que no puedo abordar en este momento, pero que sí me gustaría desarrollarlas posiblemente a lo largo de la semana. La primera es la tendencia a una guerra mundial que se está desarrollando hoy a nivel internacional. Ya había comenzado hace 2 o 3 años atrás con la guerra en Ucrania, entre la OTAN por un lado y Rusia por el otro, pero en estos últimos días la cuestión bélica pegó un salto enorme con el ataque de Israel a Irán y la respuesta del régimen iraní a Israel, las situaciones de catástrofe monumental. En Europa se discute, entre otras cosas, digamos, cómo controlar, entre comillas, a Rusia, como ahora que Estados Unidos está girando aparentemente hacia Medio Oriente. En realidad ese es un discurso que en última instancia lo que está promoviendo es seguir con el belicismo europeo. Bueno, no importa, lo que digo es, está esa situación. Irán es un lugar clave porque además es la puerta de entrada a Pakistán y por ende después a China, en un escenario de guerra comercial, financiera. O sea, es un escenario complejo. Eso por un lado. Por el otro está la situación con la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Grabé un editorial, en términos generales, creo que es un editorial correcto. Siempre se pueden corregir cosas, pero para quien no lo haya visto o escuchado, lo tienen en el canal de YouTube de Prosa Urgente. Es el editorial anterior. El miércoles pasado lo grabé. En algún momento voy a volver a reflexionar sobre el asunto. Creo que hay que combatir la proscripción. Y por último, algo que adelanté en ese editorial y que veré si puedo profundizar en estos días, es la detención al lonco Facundo Jones Wala, una detención que está atravesada por un sinnúmero de procedimientos ilegales que, de naturalizarse, obviamente van a ser utilizados para el resto del activismo que lucha contra los planes de ajuste. Por ejemplo, hoy en día hay un pueblo movilizado en Puerto Madryn, ¿no? Contra este tipo de política, contra este tipo de resistencia a los planes de ajuste de las patronales y de los gobiernos ajustadores, es que se implementan esta política de criminalización de la protesta social. Es decir, que está unido todo, tanto, por un lado, la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, la creciente criminalización de la protesta social y el plan de ajuste general. Bueno, vamos a venir ahora sí a lo que nos compete, que es la situación de la pesca. Disculpen la introducción extensa, pero bueno, estamos viviendo momentos muy convulsionados, no solamente en la provincia, sino en el país y a nivel mundial, y no puedo no decir nada sobre el particular. Bueno,
quienes siguen a Prosa Urgente habrán visto que en las últimas semanas hemos tratado de difundir la situación de los trabajadores de la pesca, en particular los marineros, que vienen reclamando hace ya 2 o 3 meses contra el intento de las patronales pesqueras por digamos, una contrarreforma del convenio colectivo de trabajo, o un intento de contrarreforma del convenio colectivo de trabajo de manera unilateral, es decir, sin ningún tipo de negociación por un lado, que incluye una rebaja, a su vez, del 30% de lo producido. Recordemos que los marineros, puedo estar equivocado por poco en algún porcentaje, pero en términos generales, por lo que estuve charlando con muchos de ellos, aproximadamente más del 80% del salario que ellos perciben, entre el 80 y el 90%, es, digamos, lo que producen arriba del barco, la pesca. Cuanto más pescas, más vas a percibir de salario. Sobre eso que producen, es sobre lo que le quieren recortar un 30%. Y a eso hay que agregar que alrededor de un 80 o un 90% de los trabajadores se encuentran en una situación de precarización absoluta. ¿Por qué? Porque vendrían a ser una especie, ahora no me acuerdo la palabra concreta, pero vendrían a ser una especie de eventuales. Es decir, que ellos son contratados por la temporada y después los obligan a renunciar. Todo esto está muy bien descrito en una entrevista que le hice a 2 trabajadores marineros el jueves pasado en una jornada de autoconvocatoria impulsada por la familia de los marineros, muy importante, más de 500, 600 personas movilizaron por las calles de Puerto Madryn. Bueno, ahí hice varias entrevistas, una de ellas está en el canal de YouTube de Prosa Urgente, está también en el artículo que publiqué en el blog de Prosa Urgente, y obviamente si se te complica buscarlo ahí, podés ir al muro de Prosa Urgente. Ahí entrevisté a 2 marineros que relatan esta situación. Ellos se ven obligados a renunciar todas las temporadas para poder ser tomados en la temporada siguiente. Es decir, que la vida del marinero en aguas nacionales, estamos hablando de que trabajan aproximadamente 4 meses. En esos 4 meses, ellos lo que recaudan lo tienen que hacer sobrevivir el resto de los 8 meses del año. Ocurre que además la temporada de aguas nacionales para la pesca del langostino ya tendría que haber comenzado, por lo que me dicen todos, e incluso muchas veces se suele salir a pescar 2 o 3 meses antes. Está paralizada la situación hace 3 meses. Esta situación venía siendo denunciada por un sector importante de las bases e incluso de agrupaciones de marineros opositoras a la conducción del SOMO. En un comienzo aparentemente no se les prestó atención. Estas denuncias no salían de la nada, sino que salían de la propia lectura que hacían estos sectores de trabajadores, de marineros, de las declaraciones de las propias entidades patronales. La situación es apremiante. Por un lado porque, como decía, hace 8 o 9 meses que estos marineros no cobran un peso. Imaginarán ustedes que la situación en estas familias es complicada. Estarían involucrados aproximadamente entre 6.000 y 7.000 marineros, de los cuales aproximadamente 800 viven en Puerto Madryn. Hay muchos marineros, algunos me han dicho que entre 1.000 y 2.000 o inclusive más, que son de Corrientes, que ellos obviamente en la temporada vienen a Puerto Madryn, a Mar del Plata, a San Antonio Oeste, a Puerto Deseado, bueno. Y obviamente que cuando vienen también mucha de la plata que obtienen en su trabajo la depositan en la ciudad. Pero además de todo eso, en la localidad de Puerto Madryn aproximadamente 15.000 familias, según me han dicho en algunas entrevistas
los propios trabajadores, en un caso el secretario general o el representante sindical más importante que tiene el SOMO, marineros en Puerto Madryn, me dijo que aproximadamente 15.000 familias, 15.000 familias de las pescas, del sector pesquero, entre el estiva, entre el estía, es decir, entre los que laburan en el puerto, entre los que laburan en las plantas procesadoras y demás, viven de la pesca. Madryn tiene poco más de 100.000 habitantes. Es decir que, multiplicando esta cifra de 15.000 por 3 o 4, que es más o menos lo que constituye una familia, estamos hablando de casi la mitad de la población. Hoy Puerto Madryn es la segunda ciudad en importancia de Chubut. Ya creo que a esta altura del partido a nadie le cabe duda que superó a Trelew. Trelew está en un declive fenomenal hace 3 décadas, desde que el parque industrial decayó y que no fue, digamos, reemplazada su actividad por alguna otra. Constantemente se vende humo en los medios de comunicación de que se va a reactivar el parque, lo han hecho todos los gobiernos del PJ del kirchnerismo, lo hace ahora Ignacio Torres, pero todos sabemos que eso no va a ocurrir, y mientras todo eso transcurre, la provincia básicamente vive a costa de lo producido en el sur, en Comodoro Rivadavia, en Sarmiento. Comodoro Rivadavia, la principal localidad de la provincia, mediante el petróleo, y en Puerto Madryn, sobre todo en las dos industrias principales, que vendría a ser la pesca, aluar y también, bueno, los pórfidos, y el turismo, ¿no? En Puerto Madryn. La cuestión es que esta crisis está afectando a todo el circuito comercial de la ciudad costera. Por ejemplo, el otro día cuando fue esta movilización, yo fui de acá de Trelew a Madryn a cubrirla. En un momento me tomé un taxi, remis en realidad, y el remisero me dijo que está todo parado hace 3 meses y que esta situación en este momento es incluso más grave que durante la cuarentena en la pandemia del 2020, para que se tenga una dimensión de cómo está la situación. Obviamente que en Puerto Madryn hay muchos restaurantes, hay mucho comercio que está paralizado, y que, bueno, la situación, como decía, es complicada. El viernes se desarrolló una reunión en la que, tengo entendido, no participaron las cámaras empresariales y en donde se habría presentado un proyecto, no sé si por parte de un diputado, creo que nacional de Santa Cruz. En esta reunión se hicieron presentes tanto el gobernador Ignacio Torres de Chubut, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, el quien en algún momento, durante varios años, fue además secretario general del Sindicato de Petroleros Privados en Santa Cruz. La salida que proponen no es muy original, que digamos, o sea, es totalmente previsible. ¿Qué proponen? Y básicamente el congelamiento salarial, es decir, que no se les descuentan los salarios, este 30% del salarial a los trabajadores, pero tampoco que se le aumente. Es decir, es una rebaja encubierta, porque en última instancia, si estos trabajadores no perciben un aumento salarial del año pasado y vivimos una inflación recurrente del año pasado, es un recorte salarial sin lugar, ningún tipo de duda. Y además se van a proponer las salidas propatronales de siempre, exenciones impositivas a las patronales, es decir, para que se las sigan llevando con pala. Obviamente que una salida de este tipo implica también un riesgo para el recurso, ¿no? Los barcos van a seguir profundizando el extractivismo, en este caso del langostino, del recurso marítimo, con menos cargas impositivas, con una rebaja salarial, aunque no lo quieran blanquear de esta manera con los trabajadores,
y siempre salen ganando ellos. Bueno, ya han habido voces, se escuchan algunas voces de alerta sobre el tema. Hay que tener presente también, como dije recién, que como la situación es tan apremiante, la realidad es que el trabajador, lamentablemente, esto lo tengo que decir, pero es entendible, es decir, no es una crítica, una condena al trabajador, sino que estoy tratando de entender la situación, y muchos trabajadores están con la intención de aceptar este congelamiento salarial. Dicen, nosotros queremos volver a trabajar porque no damos más. O sea, tenemos que pagar la luz, el gas, el alquiler, tenemos que llegar a fin de mes, no comemos como corresponde. Y bueno, lamentablemente en esta situación no podemos luchar por un aumento salarial. E incluso está la situación esta, ¿no?, de las exenciones impositivas que además pueden encubrir también cuestiones con la caja previsional. Ojo con eso. Entonces, hay una situación de retroceso general en las condiciones de vida de las masas trabajadoras, impulsadas por el gobierno nacional, con unas políticas que ya la venimos conociendo desde que asumieron, que no es otra cosa que una profundización de los años anteriores, y que este gobierno, el de Ignacio Torres, se dispone a profundizar. Esto hay que decirlo, porque este gobernador se la pasa bravuqueando en los medios de comunicación supuestas salidas de orden y demás. Todas las propuestas que han implementado hasta el momento han sido en detrimento de los trabajadores y en beneficio de las grandes patronales. Recordemos que hizo campaña electoral para la gobernación planteando que iba a darle un aumento impresionante a los docentes y demás. Bueno, los docentes tenemos los peores sueldos del país. Las escuelas se caen a pedazos. Y en términos generales vendió humo. La situación en el petróleo es terrible, hay miles de despidos en el petróleo, hay una reconversión para implantar el fracking en Sarmiento, y se le ha bajado las regalías petroleras de un 2 a un 9%. Siempre los beneficios son para las patronales que se llevan nuestros recursos, hacen recortes salariales, llevan adelante contrarreformas laborales en beneficio, obviamente, de las patronales, y este gobierno mantiene el orden. Bueno, veremos hasta dónde llega, veremos si en este caso los trabajadores de la pesca aceptan esto. La situación, como dije, es importante. Este gobierno se presenta como garante del orden. Hasta el momento le está saliendo, pero con algunas cuestiones que hay que señalar. Primero que nada, que no tiene una oposición, incluso dentro del régimen político, para disputarle nada, porque el peronismo está totalmente dividido. Y en términos generales acompaña este proyecto. Las conducciones sindicales en términos generales también acompañan este proyecto, porque no se han opuesto a las políticas de hambre de Ignacio Torres. Y bueno, veremos qué ocurre en Madrid. Ahora bien, si se desarrolla la lucha en Madrid, esta supuesta característica del gobierno de presentante como garante del orden se puede fumar en pocos segundos, ¿no? Porque va a haber garantía del orden en tanto y en cuanto no haya lucha de clases. Ahora, si miles de trabajadores salen a las calles e imponen y desarrollan el madrinazo que está en ciernes, bueno, veremos mañana, será un día clave. No se resuelve de todas maneras la situación de hambre, de pauperización, de las condiciones de vida y demás, aunque se vuelva a trabajar. Esto queda claro porque ya de por sí el recorte salarial va a impactar en el bolsillo. Por más que vayan a trabajar los marineros, lo van a hacer con un poder adquisitivo mucho menor al del año pasado. Por más que nominalmente no haya un recorte salarial. En los hechos concretos, el recorte
el recorte existirá, salvo que se luche por un aumento o una recomposición salarial que no está en el escenario inmediato esta situación. Ahora bien, si no se resuelve todo esto mañana, que dicho sea de paso, quiero aprovechar a difundir, hay una nueva autoconvocatoria de la familia de marineros para la mañana en Puerto Madryn. Si no se resuelve esto mañana, esto se va a seguir desarrollando. Y aquí es donde hace falta un plan de lucha, ¿no? Desarrollarlo en profundidad. Humildemente lo digo, ¿no? Desde este lugar de periodista que uno trata de analizar, hace falta una marcha contundente en Puerto Madryn. Por ejemplo, supongamos que mañana no hay una solución y para el jueves una marcha de antorchas o un cacerolazo a las 6, 7 de la tarde que sea trabajado, volanteado durante todos los días previos en los medios de comunicación y demás, puede congregar a miles de personas, porque todo Puerto Madryn está involucrado en la lucha de los marineros porque los afecta directamente. Y una cosa importante que no quiero dejar de señalar es que, y que ustedes los pueden observar yendo al canal de Prosa Urgente de YouTube y yendo al muro de Facebook o leyendo el último artículo que escribí, es que los marineros y sus familias están denunciando el rol de los medios de comunicación chubutenses y en especial de Puerto Madryn, que están jugando obviamente a favor de las patronales. Obviamente que las patronales, han comprado todos los medios de comunicación, pero no solamente han comprado los medios de comunicación, sino que han solventado las campañas electorales de todas las opciones políticas de la provincia, con excepción obviamente de la izquierda, pero digo, el peronismo, Juntos por el Cambio, todos sabemos que hay vínculos estrechos entre el gobernador Ignacio Torres y la pesca, tanto en el puerto de Rawson como en Puerto Madryn. Entonces, obviamente que Ignacio Torres va a responder a quienes le solventaron la campaña electoral. No va a responder a los trabajadores, aunque está en un lugar incómodo también. ¿Por qué? Porque por un lado tiene que responder a sus patrones, que son las cámaras empresariales pesqueras, pero por el otro lado es evidente que la cámara, que las patronales son los que están llevando un lockout patronal, imponiendo una política de quebrar la unidad de los trabajadores y de quebrar el bolsillo de los trabajadores. Entonces, en cualquier momento puede haber un estallido social en Puerto Madryn, un madrinazo, y es lo peor que le puede pasar a este gobierno que se quiere presentar como garante del orden. Entonces, vemos que la situación es muy compleja, es extremadamente compleja. Todo el pueblo chubutense tiene que apoyar a los marineros de Puerto Madryn, porque un triunfo de los marineros de Puerto Madryn puede cambiar la correlación de fuerza entre la clase trabajadora chubutense, las patronales y el gobierno ajustador. Entonces, un desarrollo del madrinazo puede dar inicio a un escenario más conflictivo en general, donde los estatales puedan salir también a luchar por sus mejores condiciones laborales, salariales, donde los petroleros sigan el ejemplo de los marineros, donde los trabajadores de la salud, etc. O sea, esto puede cambiar el escenario provincial. Un madrinazo cambia el escenario provincial. Incluso me animaría a decir más, un madrinazo puede ser el inicio de un cambio en el escenario nacional. Obviamente que para que esto se desarrolle todavía faltan algunos elementos, pero es importante tenerlo presente. Por eso es importante apoyar esta lucha, darle difusión. Llamo a todos los medios alternativos de difusión, de comunicación, a que difundamos la lucha de los marineros, porque esta lucha de los marineros es crucial para la vida de los trabajadores y para ver si a partir de ahora nos podemos empezar a reorganizar como bases, como colectivo de trabajadores y empezar a presentar una lucha más importante contra esta política criminal y antiobrera tanto del gobierno de Milei como de Ignacio Torres e incluso de la oposición patronal del PJ. Antes de terminar te voy a pedir que por favor, si tenés acuerdo con esta reflexión, le pongas me gusta, la compartas en los grupos de WhatsApp, incluso en los grupos de WhatsApp de marineros, trabajadores de la pesca y demás.
aprietes la campanita para que te lleguen las notificaciones, te suscribas, obviamente, y desde ya, si tenés diferencia total o parcial con algunas de las cosas que he intentado expresar en este editorial, bueno, que comentes en la caja de comentarios, todo aporte será bienvenido. Estemos atentos a lo que va a pasar este martes. Muchas gracias.